Queridos hermanos, aqui seu servidor, Pastor Juárez Souza. Queremos invitar a você que nos ajude a passar a voz sobre a importância deste canal, onde estamos estudando os livros proféticos por excelência, como Daniel e Apocalipse. Estamos estudando, meus irmãos, sobre como preparar um pueblo para a venida do Senhor. Apocalipse 6, 17 diz: porque chegou o grande dia de la ira del Cordeiro, e quem poderá sostener-se em pé? Assim que a Bíblia menciona sobre a importância de preparar os 144.000. Estamos predicando sobre a verdade presente, os pilares da fé, a plataforma da verdade, o santuário, o juízo investigador, o santo sábado, a reforma para a saúde, a obra médico-missioneira. Invita, meus irmãos, a tus amistades, sus familiares, tus colegas de trabalho, para que juntos, como disse Amós, capítulo 4, versículo 12, prepárate para encontrarte con tu Dios. Muy buenos días, hermanos. Hay un hermoso himno que se llama Mientras más le sirvo, y dice que mientras más, desde que conocí a Cristo, mi vida le entregué a Él. Y de esto se trata este hermoso himno. Hermanos, um feliz sábado para todos. Estamos muito agradecidos com o Senhor, graças. Porque hoje dia sábado, hermanos, estamos já um grupo aqui reunidos em el norte de Califórnia. Para os hermanos que estão aqui em Califórnia, estamos na cidade de Redding e queremos agradecer a Deus porque já é o terceiro sábado que estamos aqui, não?
el tercer sábado. El primer sábado estamos un poco perdidos, pero hoy ya miramos la organización, tenemos la escuela sabática, tenemos el culto divino, también a la tarde ya fue anunciado, hermanos, vamos a tener una programación de salud que vamos a tener cada sábado, primero Dios, así que invitamos a todos a las 3 de la tarde, y de ahí, hermanos, vamos a tener después hoy una fiesta espiritual, porque vamos a tener la comunión, la Santa Cena. Así que invitamos a todos a las 4 de la tarde. Queremos tener la primera Santa Cena aquí al norte de California. Bueno, mis hermanos, tenemos un montón de anuncios y a la tarde queremos estar hablando en más detalles los anuncios, pero de manera rápida queremos agradecer a Dios porque ya estamos a 2 semanas del Congreso y del 18 al 22 vamos a estar reunidos, mis hermanos. Ya tenemos más de 100 personas inscritas y esta mañana escuché el anuncio que hizo el pastor David Gates en Red Advenir, tanto en inglés como en español. Así que si tenemos 100 personas ahora, por lo menos 200 vamos a alcanzar tener en este congreso. Pero él habló muy claro, y yo voy a hablar también, hermanos, para que todos puedan hacerlo, que debemos inscribirnos, porque si no, no hay manera de dar comida para 500 personas si tiene apenas 200 inscritas. Esto es lo que quiero decir. Hay que inscribirse. La página puestosdeavanzada.com. Voy a decir otra vez, puestosdeavanzada.com. Hay que inscribirse. Y ahí a la página hay que decir cuántas personas vienen, porque a veces viene mamá y papá, colocan entonces que vienen nomás los nombres de los dos, pero traen toda la familia, y de ahí que vamos a tener mucha gente de sorpresa, y queremos preparar materiales también para los hermanos que van a estar con nosotros. Bueno, mis hermanos, todo está preparado, gracias a Dios. Queremos decir que estamos muy contentos porque vamos a tener varios charlantes, oradores, y vamos a tener varias clases. Va a empezar el día jueves a las 2 de la tarde. Vamos a abrir, hermanos, los portones del local donde va a ser el congreso, que es Lookout, 1061 County Road 94, Lookout, California. Ahí, hermanos, vamos a empezar a las 2 de la tarde. La primera hora vai ser a inscrição, onde preparar a carpa, colocar suas coisas, onde colocar seu carro. Vai ter todo um local definido, e também vamos mostrar a los hermanos que vão chegando onde está o banho, ¿no? Onde está cada coisa, para que sepa como caminhar dentro do campus, porque aí há um lugar muito grande. Assim que começamos a reunião da noite com o pastor David Gates. Ele chega temprano e esta mesma noite ele arranca, ele vai ser orador principal de la mañana e la tarde. Também, hermanos, para cierre, vamos terminar el 22 com a comida, e de aí, depois do almoço, terminamos el dia lunes, el 22 de maio. Bueno, mis hermanos, há muitas notícias a la tarde. Vou estar falando que os hermanos não devem vir para cá sem primeiro chamarnos, porque allá nomás hay pinos y un baño inacabado ahora. Entonces, si viene para acá va a haber problema. No hay comida, no hay baño, no hay nada, nomás frío a la noche. Así que tiene que llamar primero, y de ahí, hermanos, que estamos preparándonos para recibirlos. Bueno, la otra cosa, hay que traer algunas cosas como utensilios de cocina. No queremos usar desechables. Hay que traer su plato, su tenedor, ¿no? Su vaso, todas esas cosas, y también ropa de dormir. A la noche cae la temperatura, ¿cierto, hermano Elmer? El hermano estuvo toda la semana allá, y por seguro que al día está hermoso, ¿no? Y fresco, pero un calorcito bonito. Yo estuve ahí, pero a la noche cae la temperatura. Entonces, hermanos, traer un plástico y ropa de frío. No sabemos si va a haber lluvia. Hasta ahora parece que no hay lluvia. Nomás aquí en Redding, pero allá no. Así que hay que prepararse. Bueno, mis hermanos, también quiero decir que estamos el otro sábado, si Dios nos permite, de regreso a Los Ángeles. Estamos un sábado aquí, otro sábado en Los Ángeles, y queremos invitar a usted que nos está mirando por la televisión, de que puede venir con nosotros. Por la mañana estamos en la iglesia de Garfield.
en el barrio Monterrey Park. Ahí estamos. Es el número 2009, Sur Garfield, Monterrey Park. Ahí estamos por la mañana y por la tarde, hermanos. Sábado pasado hicimos la reunión en la tienda y estaba hermoso porque hay mucho lugar y también ahí tenemos el canal de televisión que transmite, ¿no? Bueno, así que usted puede llamarnos para localizarnos. Estamos en la iglesia de Hoover, porque sábado pasado nos pidieron el templo, así que pedimos perdón, porque yo supo que llegaron algunas personas ahí, estaba cerrado el templo, pero no era intencional, porque el pastor de la iglesia no estaba ahí para una reunión de ellos. Pero el número, mis hermanos, es mejor a la esquina de la 69 con la Hoover, sábado por la tarde, pero mejor llamarnos para confirmar. El teléfono es 951-742-3557. Si usted me llama, yo siempre tengo mi teléfono, a veces no puedo contestar al momento, como ahora, pero después regreso la llamada. Bueno, ya hicimos varios anuncios, hermanos. Queremos invitarlos para que a la tarde vengan con nosotros. Vamos a estar hablando, hermanos, de los planes de evangelismo. Estamos comprando el conflicto de los siglos, queremos hacer la bolsa misionera y queremos hacer una mega campaña aquí en Redding, primer semestre, y una mega campaña allá en Los Ángeles, segundo semestre. Así, hermanos, que queremos cargar bien, mis hermanos, lo que es la obra misionera. Estamos con idea, hermanos, de resucitar el colportaje unido a la obra médico-misionera. Y por eso, mis hermanos, queremos en este primer semestre hacer un trabajo aquí de preparación, porque al mes de julio y agosto, hermanos, vamos a hacer la cosecha. Y queremos hacer esta cosecha, hermanos, con riqueza de detalles, para que podamos tener aquí, hermanos, una gran iglesia en este lugar. Primero Dios. Vamos también, hermanos, a la tarde hablar un poquito más de los planes para Los Ángeles, así que no pierdan a la tarde. Bueno, este momento, hermanos, es el momento de abrir la palabra de Dios. Y ya cantamos, ya oramos y ya le damos la bienvenida a todos. Quiero creer que en este momento estamos predicando por intermedio de la televisión y también de las redes sociales. Así que bienvenidos todos a la presencia de nuestro Dios. Bueno, vamos a abrir la palabra del Señor, hermanos, con reverencia. Apocalipsis capítulo 12 y el versículo 11. Dice así la palabra del Señor. Y ellos le han vencido. Mira, mis hermanos, ¿de quién está hablando? ¿Y a qué se refiere? ¿Cuál victoria? Y ellos le han vencido. Aparentemente, hermanos, nosotros tenemos todo para fracasar. Venimos, mis hermanos, de una familia disfuncional. Tuvimos el azar de nacer en un mundo caído. Tal vez usted puede pensar así, ¿por qué fue nacer aquí? En esta hora, más que todo. Habrá un tiempo de angustia, un tiempo de tribulación y nacemos exactamente en esta hora. Pero, mis hermanos, podemos pensar mil cosas negativas, pero hay una poderosa, un poderoso pensamento positivo de que nosotros, hermanos, podemos ser los más privilegiados de lo que cualquier otra criatura que ha sido criado en este universo. Así, mis hermanos, que todas las evidencias negativas que podamos colocar no alcanzan el peso de gloria que podemos lograr si entendemos el tema de hoy. ¿Decimos amén? Amén. Qué bonito, hermanos. Miren, yo me siento pequeño para dar este tema, porque, mis hermanos, yo a veces pensaba en algunos textos y no pudiera lograr alcanzar a entender. ¿Por qué? Porque no hay sentido si somos seres depravados, seres pecadores, seres caídos, como Apocalipsis 3:21, que dice así: al que venciere, le daré que se siente comigo. Esto es algo a pensar. ¿Cómo es eso? ¿Quién está hablando esto? Al que venciere, le daré que se siente comigo. Pero, ¿vencer qué? Pero, ¿sentar dónde? Y ahí Jesús dice: así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre. ¿Pero dónde? En su trono.
Queridos hermanos, entonces esto me escapa al mi discernimiento. ¿Cómo yo puedo pensar que yo algún día voy a tener un privilegio de sentarme con Dios en su trono? Pues esto, hermanos, hasta me pudiera hacer temblar aquí de pavor, como porque Dios es una luz inaccesible, es un Dios de pureza, de santidad, y como dice Isaías 6, pues mis ojos contemplaron el mal, el pecado, yo soy depravado, un ser caído, y todo lo que es pecado he experimentado, la mentira, el robo y el odio, la violencia y cosas, hermanos, horribles, inmorales. Yo he sido enterrado en el pecado, y de ahí, hermanos, ahora que el Señor dice, venga, si usted vence, yo te daré un privilegio, que así como yo vencí, tengo ese privilegio de sentarme con mi Padre en su trono, y si usted vence, quiero que se siente conmigo en mi trono. Hermanos, entonces, aquí dice así, y ellos le han vencido. Entonces tenemos que entender, hermanos, que a nosotros ahora está decidir. Yo no puedo decidir por mi hijo, por mi esposa, por mi mamá. Yo apenas puedo decidir por quién, por mí mismo. O yo voy a ser un victorioso o voy a ser un fracasado. Y esto, mis hermanos, yo descubrí allá atrás, hace 43 años, que yo pudiera tomar el control de mi vida con la bendición de Dios. Y yo decidí, hermanos, ya no tomar café, no tomar alcohol, no andar tatuado, no andar, hermanos, haciendo locuras como hacía, porque era mi decisión. No era la decisión de mi mamá. Ella pudiera amenazarme como lo hizo, o expulsarme, o botarme de la casa como lo hizo. Pero era mi decisión, seguir a Cristo o renunciar. ¿Están conmigo? Es mi decisión. Y ellos le han vencido. Claro que uno puede aconsejar el otro, ayudar el otro, aconsejar, pero a la última, hermanos, nosotros decidimos sermos victoriosos o sermos fracasados. Yo decido leer mi Biblia cada día o no leer. Yo decido orar cada día o no orar. Yo decido cada día renunciar al apetito pervertido o no renunciar. Yo decido, hermano, estar aquí o en otro lugar. Yo decido. ¿Por qué? El Señor me ha dado este privilegio. Amén. Ele nos ha dado el libre arbitrio. Por eso la Biblia dice, mis hermanos, al que venciere. Ahora, ¿qué es vencer? El versículo anterior dice así, Apocalipsis 3:20, porque este que mencioné está en 3:21. El anterior dice así, estoy a la puerta y llamo. Entonces, mis hermanos, la victoria no es luchar al campo de batalla o luchar por un vicio. No. La victoria es abrir el corazón o cerrar el corazón. Y de ahí, hermanos, la palabra de Dios menciona el versículo anterior, parece que estamos caminando para atrás, ¿no? Al capítulo 3, versículo 19, dice, yo reprehendo y disciplino a aquellos que amo. Sé pues celoso o caliente, ¿no? Y arrepiéntete. Quiere decir que ser victorioso para sentar con Jesús en su trono significa, hermanos, arrepentirme y abrir la puerta de mi corazón a Él. Así que yo no voy a ser condenado porque asalté un banco, porque maté a una persona, porque fumé cigarrillos. Yo no voy a ser condenado, hermanos, porque guardaba el domingo. Si yo voy a ser condenado por no abrir la puerta de mi corazón. Pero una vez cuando abrimos la puerta del corazón, ahora yo voy a ser obediente al Señor. Amén, hermanos, ¿entendieron? Entonces ahora viene la obediencia, pero como consecuencia, y no para producir un mérito delante de Dios, porque soy vegano, porque traigo el diezmo, porque guardo el sábado. No, mis hermanos, la salvación es porque tengo una relación personal viva con mi Salvador. Decimos amén. Ahora el versículo está completo porque dice así, Apocalipsis 12, versículo 11, y ellos le han vencido por medio de ¿qué? No porque traían el diezmo, no porque guardaron el sábado, no, dice por medio de la sangre del Cordero, amén, hermanos, gloria a Dios, y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Quiere decir, hermanos, si estamos dispuestos a hasta mismo dar nuestra vida para seguir el Cordero, esta es la victoria. Qué bonito poder estudiar la palabra de Dios y entender de esta manera. Ahí entonces toma sentido. Por eso, mis hermanos, la palabra de Dios, yo pudiera cargar aquí un montón de versículos en esta dirección, porque así lo dice, mis hermanos, de manera
bien clara el capítulo 15, hablando cuando cierra la gracia, porque hasta el capítulo 14 tiene gracia. Ya abrindo el capítulo 15, Apocalipsis, ya no hay gracia, cerró la puerta, terminó la oportunidad, ya no hay salvación, no hay nada que podamos hacer, tocar puerta, ayudar a alguien, llamar por teléfono, terminó. Si tu familia, si tu esposo, tus hijos, si tu marido, tu esposa, cualquiera, no aceptó, usted ya no puede hacer nada. Ahora escuchen las palabras, dice el capítulo 15 de Apocalipsis, versículo 1, vi en el cielo otra señal grande, admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras. Los 2 últimos sábados, yo estuve predicando, hermanos, de las copas, que son las trompetas, pero son las primeras copas. Estas, mis hermanos, son las postreras o las últimas. Y entonces estas últimas, dice así, hermanos, porque en ellas, en las 7 últimas plagas, así decimos, porque en ellas se consumaba, ¿qué? La ira de Dios. Ahora, hermanos, ya no es Satanás que está aquí haciendo de las suyas, ahora es Dios que va a traer, hermanos, a este mundo la consecuencia de su rebelión. Y dice el versículo 2, vi también, Apocalipsis 15, 2, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado, ¿qué, hermanos? ¿Qué es que alcanzaron? La victoria. Entonces, mis hermanos, hay un grupo que sale como, mis hermanos, victorioso. Alcanzaron la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. ¿A dónde estaban los victoriosos? Paraditos con Jesús. ¿A dónde? En el mar de vidrio. Qué bonito, ¿no? Poder estudiar esto. Queridos hermanos, el temario de hoy, estamos colocando, mis hermanos, un título interesante para estos versículos que estamos leyendo. El tema de hoy, hermanos, es un remanente victorioso. ¿Y por qué coloqué este temario de hoy así? Porque hoy, hermanos, a la tarde vamos a participar de ¿qué? ¿A qué venimos hoy? De la Santa Cena. Entonces, hermanos, no pierdan el tema de la tarde, porque va a ser secuencia de este primero. Este primer tema, hermanos, parece un tanto negativo, porque vamos a hablar un poco del poder, como el enemigo se levanta, porque él sabe, Apocalipsis 12, que tiene poco tiempo. Entonces, él tiene que ahora, hermanos, hacer una obra tremenda. ¿Sabe cuál es la obra de Satanás? Predicamos semana pasada. Callarnos. Si Satanás nos mantiene callados, emudecidos, sin dar a la trompeta el sonido certero, él extiende su tiempo. Y si nosotros salimos a la luz, hermanos, y demos el mensaje, ahora sí el Señor, hermanos, va a acelerar el tiempo del fin. Pero, ¿usted cree que Dios va a quedar esperando otros 2000 años para que nos despertemos y salgamos a darle su palabra? No. Por eso, hermanos, dice así, hermanos, en un montón de versículos, que el tiempo está cumplido. El tiempo está cumplido. Y yo pudiera ir a Marcos 1, a Gálatas capítulo 4, y yo pudiera leer Daniel 12, 1, un montón de versículos. El tiempo, hermanos, el tiempo, el reloj de Dios, la agenda de Dios, hermanos, está llegando ¿a qué? A su fin. Y yo pudiera leer un montón de versículos y un montón de textos de la hermana White. Deja nomás compartir uno con usted, del Espíritu de Profecía sobre esto. Eventos de los últimos días, hermanos, página 16, aquí está. Eventos de los últimos días, página 16, dice así. Este es un texto muy conocido. Dice así, hermanos, hay un día que Dios ha designado para la conclusión de la historia de este mundo. ¿Va a terminar el conflicto cósmico entre el bien y el mal, sí o no? O Dios va extendiendo, porque los seres humanos no se despiertan, la iglesia no se despierta. No, hermanos, aquí dice, hay un día que Dios ha designado para la conclusión de la historia de este mundo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y ahora escucha lo que la hermana Juárez comenta sobre este contexto. La profecía se está cumpliendo rápidamente. ¿Cómo se está cumpliendo la profecía ahora, hermanos? Así, rápidamente. Día con día, hermanos, yo miro las noticias
terremoto, inundação, imoralidade, dia com dia, irmãos. Enfermidades. Debiera decir-se muito mais sobre esses temas tremendamente importantes. Está cercano o dia quando o destino das almas se decidirá para sempre. E esto, mis hermanos, vendrá repentinamente, diz o hecho solene. Perdão, brinquei aqui uma parte. Debieran realizar-se grandes esforços para manter este tema ante la gente, el hecho solemne de que el día del Señor vendrá repentina, inesperadamente, deve mantener-se não solo ante la gente del mundo, sino também ante nuestras propias iglesias. Então, mis hermanos, hoje à tarde vou estar falando um pouquinho de los planos aqui para Reading. Que triste que eu estou mirando que estão faltando alguns. Aqui somos um grupo pequeno, devemos estar todo o exército. Hermanos, queremos, primeiro Deus, estou em contato com um pastor, não vou dizer seu nome nem de onde, mas ele vai vir, primeiro Deus, hermanos, ao final de julho para agosto, e ele está implantando, hermanos, um método de evangelismo prático. Estamos desde, creio que o ano passado, como 2 anos já, mantendo contato. Ele mira meus temas e eu miro o que ele está fazendo. E ele me vai ajudar a implantar aqui, hermanos, se Deus nos permite. Vamos colocar 24 tipos de talleres, hermano Marcelo. 24. Vamos ter que conseguir mais gente, porque nós outros nem somos este número, não? Então, aqui um taller, cortar cabelo. Outro aqui com os niños a dibujar, outro allá de tecnologia, e 24 talleres. Assim arma o pastor seu programa, e nós outros queremos fazê-lo aqui, ele me vai ajudar aqui. E então, hermanos, de aí que temos que, hasta agosto, sembrar, ou ir de casa em casa, não? Agarrar a informação da gente, e de aí, hermanos, fazer uma mega concentração. Durante o dia, todos os talleres, e a la noite, ¿qué? Campanha. Amém, irmãos? E aí damos a classe de como sanar del diabetes. Outra noite damos a classe de como sanar de artrites. E aí vamos como desintoxicar, como fazer a limpeza hepática. E aí é palavra. Vamos dando o tema do mensagem. E isto, meus irmãos, porque o pastor hace muito bem a primeira parte, mas ele não sabe fazer muito bem a outra de cosecha, mas nós outros temos mais preparação em esta outra, e de aí, hermanos, que vamos unir as duas partes. Então, hermanos, oremos por estes projetos. À la tarde eu vou estar falando um pouquinho mais de detalhes. Por isso, meus hermanos, nós outros não podemos ser apenas vitoriosos de sentar-nos ao trono de Deus e ter uma corona em nossa cabeça. Minha preocupação, hermanos, que quando venga aquela corona, não sei se entende esta palavra, clavada de estrelas, llena de estrelas. Amém, hermanos? Porque se vem uma corona aí que um ángel me traz, porque aceptei a Jesus, pero está vazia, vai ser que é uma vergonha, que eu recebi a luz, recebi o mensagem, pero nunca me preocupei em ajudar a nadie. Então, hermanos, a razão deste exército agora é mover-nos à ação, e de aí, hermanos, que agora devemos, meus hermanos, vamos ter que agora organizar-nos, entrenarnos, preparar-nos. Nuestra razão aqui, hermanos, não importa o que hacemos. O hermano Torres está responsável allá por la ornamentação de la finca, pero não vai estar aí solamente para poner plantas e flores, não. A razão de estar aí, hermanos, é trazer almas para que puedan receber la luz del reino de los cielos. Decimos amém? O hermano Marcelo está preparando máquinas e está preparando as indústrias, pero qual a razão de todo esto? Es que queremos, hermanos, chegar ao máximo de pessoas que podemos chegar através deste mensaje. Assim, meus hermanos, que todo tem que ir ao mesmo, ganhar as almas para Cristo. Porque de que sirve a los obreros médicos misioneros ensinar tomando antioxidantes para romper os radicales livres e aumentar 5 anos de vida? Não serve de nada. Temos que levar essas almas a alcançar ¿qué? La vida eterna. Decimos amém, irmãos? Glória a Deus. Então, hermanos, o tema de hoje, um remanente vitorioso. Queremos dizer, hermanos, de que em este momento o Senhor quiere llevarnos a la victoria, porque semana pasada, não sei quantos puderam ler ou escuchar o tema que estava predicando,
Pero Jesús dijo algo interesante. Voy a regresar aquí para poder dar impulso al tema de hoy. Dice así, abra la palabra de Dios en Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10. Dice así, hermanos. Entonces, versículo primero, Mateo 10, 1. Entonces Jesús, 10:1. Entonces, llamando a sus discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Miren, mis hermanos, aquí hay una relación. En este texto del versículo 1 hay una relación, mis hermanos, entre la obra de exorcizar con la obra de salud. A ver, si colocar atención, hay una relación entre la obra de exorcizar, que es expulsar demonios, espíritus inmundos, con la obra de salud. Entonces, mis hermanos, ahí es donde que estamos enseñando por años de que la obra maestra de Satanás es corromper, es, mis hermanos, profanar el santuario. Por eso la intemperancia es una arma poderosa que el enemigo ha colocado para destruir la raza humana. Y he predicado ya, quien sabe, pues centenares de sermones sobre este tema. Entonces, mis hermanos, una de las herramientas que Dios tiene para ayudar al remanente es el fruto del Espíritu, que es temperancia, amor, paz, alegría, bondad. La lista es larga, pero en Gálatas 5, 22 y 23 habla de la temperancia, que es una herramienta poderosa para que el Espíritu Santo pueda colocar en el ser humano, mis hermanos, la condición de victoria. En otras palabras, si somos un ejército y vamos a la batalla, pero ¿cómo puede que Dios va a llevar un ejército al campo de batalla enfermo? No hay sentido, hermanos, no hay lógica que ningún comandante, ningún general vaya a regimentar un ejército enfermo. Por tanto, el Señor tiene que hacer una obra en nosotros, y ahora usted va a decir, sí, estoy orando por un milagro. Hermanos, para Dios no hay milagro. Dios, Él hace lo que Él quiere. Él, si Él quiere criar algo del nada, Él cría, así dice el Salmo 33. Él apenas manda. Ay, qué milagro. No, para Dios no es un milagro. Él es el autor de todo, el criador de todo. Él manda y esto va a pasar. Su voz es una autoridad máxima en el universo. Entonces, hermanos, nosotros, claro, esperamos un milagro, porque así entendemos que está fuera de la lógica, ¿no? Algo, pero para Dios, Él puede tocar el ojo de un ciego y el ciego empieza a ver. Él no tiene ninguna limitación. Para nosotros, si yo entro al agua me voy a hundir, pero Jesús tiene poder y camina arriba del agua, porque Él está arriba, mis hermanos, de la materia, del tiempo, de la naturaleza. Todo, mis hermanos, Él es Dios. Claro que entiendo que Él encarnó, ahora está dentro de una, no una cárcel, pero una limitación, podemos decir, porque ahora Él tiene un cuerpo y tiene que estar restrito a dormir, comer como uno de nosotros, pero por amor lo hizo esto, porque Él, mis hermanos, es Dios, y Él era, hermanos, un ser onipresente, onisciente, un ser eterno, y por eso, hermanos, el Señor, mis hermanos, para Él no hay limitaciones. Pero ahora, mis hermanos, nosotros en esta última generación estamos comiendo las uñas porque estamos para enfrentar, hermanos, una gran batalla, y nosotros tenemos que entrar en esta batalla preparado emocionalmente, ¿cómo se dice la otra palabra? Me fue la palabra ahora, ya voy a regresar. Cuando uno va a una guerra, tiene que pasar con psicólogos para ir a la guerra. Hay una palabra técnica. Psicológicamente, exatamente, psicológicamente, porque a vitória não está allá al campo de batalha, a vitória já está antes. Se eu vou fracassado, pues seguro que vou sair correndo quando veja o inimigo, pero se eu vou com uma atitude correta e positiva, então, hermanos, nós já ganhamos a vitória antecipadamente. Por isso colocamos o título, um remanente vitorioso. Agora, se você se crê um covarde, se crê um desanimado, se crê um pobre coitado, pues melhor, hermanos, quando o Senhor iba a levantar os 300 de Gideón, que ele falou a Gideón, é demasiada gente. Senhor, pero eram 32,000, agora são 10, aonde diz,
Agora, aún diz que é muita gente. Sim, eu não quero nenhum medroso em meu exército, assim diz o Senhor. Uau, que tremendo, hermanos. ¿Sobraron quantos? 300. Pero 300 valientes, campeones. Hermanos, por eso David, Jonathan, eram homens destacados na Bíblia. Agora, o rei Saúl, aquele homem com 2 metros ou mais, era um medroso. Por isso, hermanos, nós agora, para entrar ao campo de batalha, à reta final, temos que criar uma condição psicológica, emocional, espiritual, à altura do chamado. E se eu contemplo a Deus, hermanos, então, ¿para quê? Se Deus por nós, quem contra nós? Agora você vai dizer, pastor, pero Satanás não é qualquer, Pero sabe que disse Pablo, hermanos? Quantos creem na palavra de Deus? Amém, hermanos? Sabe que disse Pablo? Abra a Bíblia aí em Romanos 16, 20. Que disse Pablo? E eu creio na palavra de Deus que é inspirada. Romanos 16, 20. E o Deus de paz aplastará em breve, não vai tardar muito, em breve. ¿A quem, hermanos? Uau! Aplastará em breve a Satanás bajo vuestros pies. Uau! ¿Sabe o que significa esto? Este versículo, hermanos, nomás com este versículo de Romanos 16, 20, eu pudiera dar aqui um tema em outro contexto. ¿Sabe o que significa o pie? Domínio. Não tenho tempo nem é a intenção deste sermão, pero quando Josué iba a entrar na terra de la promessa, dizia que donde ele colocara a planta de seu pé, tomaria possessão. Amém? Tomaria ¿qué? Possessão, domínio. Quando, hermanos, a Bíblia menciona que Jesus tem todo al estrado de seus pés, quer dizer que ele tem domínio sobre todo. ¿Estão agarrando a ideia? Quando você acepta a Cristo, e tus decisões e tu voluntade está unida à vontade de Jesus, disse a irmã Juan que nossa vontade chega a ser onipotente. Por isso disse em breve, disse Paulo, Deus vai aplastar a Satanás bajo a planta de vuestros pies, porque em Malaquias disse, meus irmãos, que os impíos e os demônios, incluindo o inimigo, serão reduzidos a cenizas. ¿Y a dónde vamos a caminar en la tierra renovada, hermanos? Sobre las cenizas. ¿Agarraron la idea? Entonces el enemigo está muy airado contra nosotros, porque sabe, mis hermanos, que nosotros somos criados como una raza especial y que ahora el Señor nos está dando un privilegio que Él quería tener, sentarse ¿a dónde? En el trono de Dios. Entonces, hermanos, estamos entrando en esta batalla. Regreso al capítulo 10 del libro de Mateo, y dice así, hermanos, el versículo 1, que el Señor, llamando a los discípulos, les dio ¿qué? Autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera. Y aquí pudiera abrir una ventana y hablar de la reforma pro salud, hermanos, porque, mis hermanos, la reforma pro salud es una manera para liberar los oprimidos del diablo. Eu já de intenção não trago os livros de saúde, mas o livro Consejos sobre a Saúde, página 611, diz que o demônio de la intemperança é forte, terrível de vencer. Por isso, hermanos, o Senhor tem que criar uma condição para dar-nos a vitória. E o livro, mis hermanos, Consejos sobre o régimen alimentício, este livro, mis hermanos, Consejos sobre o régimen alimentício, menciona de que por meio del apetito, mis hermanos, por meio del apetito, Satanás controla la mente y el ser entero. Por eso, mis hermanos, eso está al libro Consejos sobre el régimen alimenticio, página 198. Por meio del apetito, claro, corrompido, ¿no? Apetito pervertido. Satanás controla a mente e o ser inteiro. A la tarde quero falar da Santa Cena, vou falar um pouco de esto, porque Satanás quer entrar em nós outros. Esse é o tema da tarde. Por isso, hermanos, nós temos que cerrar as avenidas del alma. E uma das avenidas que temos, mis hermanos, é o apetito. Por aí o inimigo se infiltra. Também os olhos e outros ouvidos, pero mais que todo o apetito. Portanto, mis hermanos, eu quisiera... A ver, tenho um livro
Tenho um livro chamado Testemunhos para os Ministros. Mira, mis hermanos, este livro foi escrito al tempo da apostasia alfa, pero foi terrível a apostasia alfa. Hubo uma apostasia tão grande que de cada 3 adventistas, um apostatou. E isto foi o que passou em el cielo, hermanos, e a terceira parte da igreja foi derrumbada. Agora, mis hermanos, mira o que diz aqui a página 445 deste livro. Este livro, hermanos, é aparentemente para pastores, pero é para todos os membros, porque habla de la gran apostasia omega para o tempo del fim também. Agora escutem este, o texto diz bem claro assim: los que venzan, número 1, el mundo, número 2, la carne, e número 3, el diablo. Los que venzan el mundo, la carne y el diablo serán los favorecidos que recibirán el sello del Dios vivo. ¿Cuál va a ser nuestra batalla ahora, mis hermanos? ¿Vencer qué? El mundo, la carne y el diablo. São 3 grandes batalhas que devemos vencer. Então, hermanos, eu não tenho tempo aqui para entrar em todo esto, não? Pero dice los que venzam, quer dizer, Deus vai ter um remanente vitorioso e nós temos que batalhar, hermanos. Este ministério, missão final, estamos predicando, hermanos, forte sobre a temperança ou a reforma para a saúde. Por quê? Porque tem um texto em aquele livro, Conselhos sobre o Régimen Alimentício, de que os que venzam em el apetito tendrão forças para vencer todas as demás tentações de Satanás. Então, o mundo, hermanos, é a primeira parte, porque quando uno viene à luz, uno tem amigos mundanos, familiares mundanos, hábitos mundanos, vícios mundanos. Então, quando uno nasce na igreja, é mais sencillo. Por dizer, eu não tenho que dizer a meus filhos assim: não fumem, pois eles nunca fumaram, nem vão fumar, porque eles não têm esse hábito. E o dia que olharem este hábito horrível que dá asco, não? O cigarrillo, então, é droga, cigarrillo, álcool. Eles não vão ter esta inclinação a estas coisas, porque eles não têm amigos que fumam, que usam droga, que tomam, que tanta coisa. Portanto, hermanos, el que está en el mundo tem mais espinas clavadas em sua carne. Eu, hermanos, quando conheci esta luz, estava falando com meu filho esta semana, eu tive que fazer umas decisões terríveis. Eu tinha um rifle, pois como agora vou ter um rifle em minha casa, eu agarrei aquele rifle, hermanos, que havia pagado tanto dinheiro, e regalei a meu primo, pois eu sabia que ele não ia matar a nadie, não? Eu regalei a meu primo. E eu tinha, meus hermanos, um montão de discos de rock and roll, me gostava. E eu bailava bonito. Minha mamá me ensinou a bailar de niño. Minha mamá bailava muito bem. Também se bautizou minha mamá, já não baila, pero me ensinou samba, carnaval, rock and roll, música gauchesca ou rancheira, não sei se entende essa palavra, rancheira, folclórica. Eu sabia bailar todo isso. E fui à escola de niño de bailar, que era assim como um palo que colocavam. Isto sim não era nada mundano, era algo mais cultural. Então, cada niño, assim de 10, 12 anos, então agarrávamos, o niño agarrava uma, como se diz fita em espanhol? Bueno, o palo tinha várias tiras, não sei se entende. Sí, agarrava esto, e a vez que a música iba tocando, não? Então, o muchachito, o niño, com a niña, agarrado a la mano de la niña, iban dando vueltas e iba a ser uma trançando aí as tiras, esta al palo, e aí a la mitad de la música dava reversa e deshacía. Era bonito, não? Pero eu aprendi muitas músicas, assim que eu tinha o vício de bailar. E cheguei uma loucura, hermanos, de bailar 5 noites por semana. Com 20 anos, eu estava felicíssimo, não? Pero esto me agarrou uma depressão, hermanos, tão grande, porque já não dormia. Eu, miércoles, já começava a loucura e ia até o domingo. Bailava cada noite, era um vício, era uma adicção. O dia que eu tinha que quedar na casa, eu estava aí incomodado, mirando a onde vou, saindo da calle. 11 horas da noite, já estava caminhando afuera. Ia buscar um baile. Era uma adicção. Hermanos, quando conheci a luz,
eu tive que tomar decisões radicais. Eu tive que agarrar aquele montão de disco. Aquele tempo era um vinil assim. E eu fui um basureiro assim, irmãos, quase me dava lágrimas nos olhos. E eu quebrando aquele rock and roll que eu amava tanto, que havia comprado tão caro. Sim, tive que ir quebrando um por um, colocando na basura. Irmãos, eu tive que agarrar revistas, que não vou comentar aqui, e echar a la basura. E eram caras, era muito dinheiro. Mas eu tomei uma decisão. Eu queria seguir o Cordeiro. Hermanos, por eso le digo, los que nacieron en la iglesia tienen más facilidades, pues ya nem tienen cosas inmorales, nem tienen armas, nem tienen discos del mundo, nem tienen vicios de andar tomándose, tatuándose, que tanta cosa, ya están adelantados. Por eso, hermanos, ahora tenemos que llevar a esos jóvenes a la escuela de los profetas y ayudarlos a ver como Daniel foi instrumento poderoso del Senhor, José, porque eles já estavam livres dessas coisas, nunca tiveram. Você crê que lá em Babilônia Daniel estava peleando a comer el cerdo com a manzana na boca e à mesa? Não, isso eu não vou comer. Já estava sentado em sus fibras de sua alma, que ele não ia tomar essas coisas nem comer. Agora vem o ponto, hermanos, o mundo, a carne, aí entra um problema. Porque a inclinação do apetito pervertido los tenemos todos. Todos. A ver aqui, sean honestos, hermanos. Talvez a carne, porque aqui alguns de vocês podem me escapar que nunca comeu carne e então não vai ter problema aí, pero o açúcar. O açúcar. Hermanos, eu sou uma hormiga, uma abeja. Como me encanta o açúcar. E eu era adicto, hermanos, a los flanes, el chocolate. Híjole, em Brasil tem sonho de valsa, que é um chocolate assim, um bombonzito assim, que delícia, conhecem? Assim, uau, pero por açúcar e leite condensado, não? Por veneno, porque o problema não é tanto o carob, porque Deus também é um Deus dulce, não? Mira a papaya que açúcar e a ciruela, a passa, todo dulce, pero o problema é a combinação diabólica que Satanás inventou. E a irmã White coloca esta, a combinação de la leche, el açúcar e quê? E la harina. Então se hace uma bomba aí. Donuts. Sí, quando eu vim de Brasil, eu mirei que aqui este país estava entregado à idolatria, porque é justamente isto, puro açúcar, açúcar, açúcar. E isto não solamente descalcifica os huesos e lhe dá osteoporose, isso tem efeitos, hermanos, em la mente, porque isto altera o pH del cuerpo, especialmente porque é uma caloria vazia, para metabolizar-se roba o cálcio, e o cálcio é o principal mineral, que hace parte de todas as funções do corpo, não somente de la unha los dientes, e de aí, hermanos, que entendo que para funcionar bem o lóbulo frontal, a irmã White menciona, hay que deixar o açúcar refinado. E agora, quantos pastores obesos e comendo açúcar refinado, como vão vir ao púlpito trazer um tema de verdade presente? Estão acompanhando como o inimigo é astuto? Por isso, hermanos, vencer a carne não é solamente o orgulho e o egoísmo, isso também é vanagloria, mas é o apetito pervertido, a maior de todas nossas batalhas. E de aí, hermanos, que quando o niño nasce, este niño, hermanos, está em tus manos. Se você le ensina a comer brócolis, se le ensina a comer queijo, repollo, é o que vai comer. Pero já o niño de pequeno empieza a meter açúcar e harina e fritura e que tanta porqueria, pues este niño, aunque es de la iglesia, pronto vai estar descarriado. E para traer este niño de regreso, hermanos, creia, é uma batalha. Uma vez que aprende a comer, hermanos, deturpado, todo corrompido, vem a rebelião e agora o niño está descarriado. E agora pura alergia, pura fleuma, pura enfermidade, el diabetes e que tanta coisa. Por isso disse, los que vencem el mundo, la carne y el diablo. Son tres batallas, hermanos, que tenemos. Usted tiene esta batalla, yo tengo esta batalla, mi familia tiene esta batalla, toda la iglesia tenemos esta batalla. Pero tenemos, hermanos, que ahora levantarnos de esta condición caída y pedir la gracia de Cristo, que es poderosa para darnos la victoria en todas las batallas. Decimos amén, hermanos. Entonces hay que orar al Señor y pedir fuerza. ¿Usted cree que Jesús va a ayudarte? Hermanos, yo le dije al Señor, cuando yo conocí este evangelio, yo le dije al Señor, yo no te puedo seguir si tú no me ayudas. ¿Cómo voy a colocar mi mano en tu palabra, que es pura y santa, teniendo mis manos contaminadas?
yo no puedo. Mejor que yo vaya al mundo otra vez. Yo le dije así al Señor, pero le clamé, ayúdame, no me abandones. Hermanos, yo descubrí algo, porque yo tenía pecados que yo pensé que yo nunca iba a dejar. Y Dios me iba dando la victoria una tras otra. Yo tenía un vicio terrible, hermanos, terrible, que yo pensaba que no iba a poder lograr vencer. Y Dios me ha hecho victorioso. Pero yo tengo que seguir, ¿qué? Vigilando. Porque el viejo hombre puede abrir el ojo, ¿no? Así que no se quede confiado. Hasta que seamos sellados, no podemos creernos confiados. Cada momento, cada día, hermanos, es una batalla, cada día es una guerra. Pero dice, los que vencen el mundo, la carne y el diablo. Ahora le hago una pregunta. ¿Es el diablo el ser más peligroso que tenemos para vencer? No. ¿Y por qué? Porque el diablo ya está vencido. Por eso, mis hermanos, el enemigo ahora va a rugir como león para asustarnos, pero debemos prepararnos emocionalmente para no correr cuando escuchemos el rugido del león. David, cuando entró al campo de batalla con Goliat, todos lo estaban en la expectativa de lo que iba a pasar, pero David confiaba, mis hermanos, no en su tamaño, no en las 5 piedritas que tenía a la mano, él confiaba que Dios estaba al comando de la situación. Amén, hermanos. Esta es la condición emocional, psicológica, espiritual que debemos alcanzar para entrar en la batalla al momento final. Dice así, mis hermanos, los que no sean limpios de manos. Estoy leyendo el libro Testimonios para Ministros 445, la página. Los que no sean limpios de manos, cuyos corazones no sean puros, no tendrán el sello del Dios vivo. Los que estén premeditando el pecado, ejecutándolo, serán pasados por alto. Solo los que en su actitud ante Dios ocupan el lugar de los que se arrepienten, confiesan sus pecados en el grande y verdadero día de expiación, serán reconocidos y señalados como dignos de la protección de Dios. ¿Qué es que va a hacer Dios con nosotros si alcanzamos las condiciones que Él propuso? ¿Qué va a pasar con nosotros? Él nos va a cuidar. Por eso San Pablo decía, en breve, Dios, el Dios de paz, parece un contraste, ¿no? El Dios de paz aplastará la serpiente, a Satanás, bajo la planta de vuestros pies. Hermanos, entonces, más abajo, aquí dice claramente este libro, no voy a leer todo para ustedes, dice así, más abajo, en la misma página, los que por disponer de toda la luz de la verdad que brilla sobre sus almas, debieran obrar de acuerdo con la fe que profesan, pero son hechizados por el pecado, albergan ídolos en su corazón, corrompen sus almas delante de Dios y mancillan a los que se unen con ellos en el pecado. Sus nombres serán borrados del libro de la vida y serán dejados en la oscuridad de la medianoche, sin aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. A vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Miren, mis hermanos, los que tienen la luz y rechazan la luz. ¿Y cuál es la luz? La luz, mis hermanos, es el lugar santísimo. Ahora, hermanos, el remanente tiene que entrar al lugar santísimo y de ahí viene la luz. Por eso, mis hermanos, ahí la reforma pro salud ahora es una verdad presente. La verdadera educación ahora es una verdad presente. La ley de Dios es una verdad presente. El Santo Sábado es una verdad presente porque ahí está Jesús en este momento, hermanos, y de esta puerta resplandece la luz. Entonces, mis hermanos, dice así el libro de Mateo, capítulo 10. Dice así, hermanos, el versículo 7. Y yendo, está hablando de los 12 discípulos, y yendo predicar, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Versículo 8, sanad enfermos. Mira, otra vez, hermanos, está hablando de la reforma pro salud, la obra médico-misionera. Dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. ¿Miraron? Otra vez está la relación
de la Reforma Pro Salud con la obra de exorcismo. Echad fuera demonios. Hermanos, nosotros estamos endemoniados porque, mis hermanos, el demonio de la intemperancia es un demonio terrible y por eso tenemos craving, como se dice en inglés, este antojo por lo que es condenado, por lo que es prohibido. Y de ahí que el Señor, hermanos, tiene que levantarnos de esta condición caída. A la tarde voy a hablar un poquito más de eso. Pero dice, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, da de gracia. Entonces, mis hermanos, el libro de Apocalipsis dice, el que venciere, le daré que se siente conmigo, y ellos pues le vencerán. Queridos hermanos, hay una victoria para el remanente en este tiempo. Yo quiero, hermanos, mencionar de que nosotros en este ministerio Misión Final estamos predicando bastante de vida en el campo. El congreso es preparación práctica para el tiempo del fin. Y Dios nos ha dado varias herramientas para vencer el mundo, el pecado del apetito, de la carne, y ahí entra la inmoralidad también, y también el diablo. Una de las cosas que Dios nos ha dado, hermanos, es, por decir, la Reforma Pro Salud. No voy a hablar de esto hoy, pero hay otra arma poderosa, hermanos, que es ir al campo. Porque, mis hermanos, la tierra ayudó a la mujer. Y de ahí, mis hermanos, de que en el campo el Señor quiere poner una cubierta de protección. No solamente nosotros, los adultos, pero más que todo nuestros jóvenes y nuestros niños. El libro, hermanos, que tengo aquí es el libro Primeros Escritos. A la página 44 dice esto. Dice así, hermanos: algunos de estos agentes de Satanás afectaban los cuerpos de algunos de los santos, a quienes no podían engañar ni apartar de la verdad mediante una influencia satánica. Dice ahora, ojalá que todos pudiesen ver esto, como Dios me lo reveló, a fin de que conocieran mejor las astucias de Satanás y se mantuviesen en guardia. Qué bonito, hermanos, cuando nosotros podemos movernos en armonía con la palabra. Otro día, hermanos, yo estaba allá arriba a la finca Madison, Misión Final, mirando a los niños jugar. Qué bonito, ¿no? Es un ambiente de naturaleza y ellos estaban tranquilos jugando. Y la ciudad, hermanos, todo tiene para la tecnología, la televisión, el celular, y todo el tiempo están obsesionados por una pantalla, sea la celular, la computadora, y esto, mis hermanos, crea una adicción tremenda, y ahí Satanás los puede dominar. Dice así la hermana Juan, ojalá que todos pudiesen ver como Dios me lo reveló, a fin de que conocieran mejor las astucias de Satanás y se mantuvieran en guardia. Sigo leyendo. Vi que Satanás obraba así para enajenar, engañar y desviar a los hijos de Dios, precisamente ahora, en el tiempo del sellamiento. ¿Cuál es el tiempo ahora, hermanos? El tiempo del sellamiento. Ya he predicado varios temas sobre esto. Algunos creen que el tiempo del sellamiento va a ser cuando viene el decreto dominical. No, hermanos. El tiempo del sellamiento al decreto dominical sí es para el mundo, porque ellos van a tener que decidir entre guardar el domingo y el sábado. Pero ¿quién les va a predicar a ellos, al mundo? Los que ya deberían estar sellados. Por tanto, nuestro tiempo, 1 de Pedro 4:17, empieza antes. Ahora es nuestro tiempo de sellamiento. Es igual Pedro, hermanos. El Señor Jesús mencionó para que ellos pudieran vigilar con Él y ellos se durmieran. ¿Y cómo estaban ellos a la hora cuando llegó la prueba, que llegaron los soldados? Despreparados. Y esto va a pasar con nosotros si no nos despertarnos ahora. Dice aquí, hermanos, vi algunos que no se erguían rígidamente por la verdad presente. Estoy leyendo Primeros Escritos, página 44. Vi algunos que no se erguían rígidamente por la verdad presente,
Las rodillas les temblaban, sus pies resbalaban, porque no estaban firmemente assentados en la verdad. Y mientras estaban así temblando, la cubierta del Dios onipotente no podía extenderse sobre ellos. Hermanos, cuando llegó la crisis del coronavirus, la pandemia que vino al inicio de 2020, yo miré como todos nosotros estamos despreparados para lo que va a venir. En un momento, hermanos, de la noche a la mañana salió el orden, no puede salir a la calle. Fue rápido. En un momento estamos mirando allá en China, a aquella gente, hermanos, siendo arrastrada. El otro día nosotros estamos en la misma situación. Dice aquí, hermanos, Satanás probaba cada una de sus artes para sujetarlos donde estaban hasta que hubiese pasado el sellamiento, hasta que la cubierta se hubiese corrido sobre el pueblo de Dios y ellos hubiesen quedado sin refugio. Mira, mis hermanos, sin refugio que los protegiera de la ira ardiente de Dios en las 7 últimas plagas. Dios ha comenzado a correr esta cubierta sobre su pueblo y ella será extendida sobre todos los que han de tener refugio en el día de la matanza. Dios obrará con poder en favor de su pueblo y a Satanás también se le permitirá obrar. Quiere decir, hermanos, que ahora es un tiempo en que Dios tiene que poner una cubierta de protección sobre nosotros y de ahí, hermanos, si el Señor hace esto, vamos a estar tranquilos. Por eso el libro Eventos del Tiempo Final menciona esas palabras. Yo me gusta mucho ese texto, Eventos del Tiempo Final, dice así a la página 53, me parece aquí, déjame confirmar. No, déjame ver aquí, 50. Miren ese texto, mis hermanos, que dice así, la sierva del Señor, la página, estoy buscando aquí que lo tengo marcado. Falló la memoria, hermanos, déjame buscar aquí la página. Eventos del tiempo final. Bueno, antes de leer esto, déjame decir, en la recta final, y ya vengo con este texto porque lo voy a encontrar, en la recta final vamos a estar divididos en 3 grupos. Mira esto, este mismo libro, ya que estoy con este libro a la mano, porque aquí lo tengo marcado, dice así, hermanos, cuando esté, Eventos del Tiempo Final, página 233, cuando esté por producirse esta obra grandiosa en la batalla, antes del último gran conflicto, mira, estas palabras tienen que ser bien estudiadas, porque si no, no vamos a entender. Cuando se esté por producir esta obra grandiosa en la batalla, antes del último gran conflicto. El último gran conflicto, sabemos, hermanos, es la batalla de ¿qué? Del Armagedón. Está bien claro en Apocalipsis, es la última batalla, ahí cada cual toma su posición al lado del Cordero o al lado de Satanás. Por eso el tema de hoy es muy importante. Dios quiere tener un grupo, un ejército de victoriosos, de personas bien preparadas, de personas bien conscientes de lo que están por hacer. Cuando esté por producirse esta obra grandiosa en la batalla, antes del último gran conflicto, muchos serán, ahora escuchen esto, va a haber 3 grupos. Número 1, muchos serán encarcelados. ¿Qué significa la palabra encarcelado? Pues preso. Y ahora viene la pregunta, ¿por qué? Porque están en la hora y en el lugar equivocados. Porque el Señor dijo, hermanos, que debíamos salir de las ciudades y salir del sistema. Pero son hijos de Dios, aman al Señor, pero quedaron en el lugar equivocado. No obedecieron, no se movieron por fe. Pensaron que todavía tenía mucho tiempo, como pasó con nosotros al año 2020. De la noche a la mañana vino la crisis y nos agarró a todos despreparados. Sigo leyendo. Muchos serán encarcelados, muchos huirán de las ciudades. Entonces está hablando del pueblo de Dios. Entonces un grupo quedó y otro grupo salió. ¿Entendieron? Muchos huirán de las ciudades y los pueblos para salvar su vida. Y muchos otros soportarán el martirio por amor de Cristo
ao levantar-se em defesa da verdade. 3 grupos. Um grupo, mártires, murieron. Estão aonde? Esperando a venida do Senhor em la sepultura. Terminou a vida. Já não há nada que fazer e pensar em estes. Pero há 2 grupos vivos. Um grupo que vai estar dentro da cidade, pero como? Encarcelado. Hermanos, este grupo vai sofrer tanto. ¿Por quê? Este grupo encarcelado não vai ter oportunidade a la reta final de escapar a las montanhas, porque já estão presos. Agora, quando uma pessoa é presa, se você agarra o tempo de la Inquisição, hermanos, esto nos diz muito o que vai passar. Primeira coisa, hermanos, te confiscan todos tus bienes. Su carro não é su carro, su casa não é su casa, su conta bancária não é suya, todo te agarra. Usted já não é dueño de nada, o governo se apropria de todo. Pero o pior, hermanos, que le vai doler al alma, vai ser perder sus hijos. ¿Ok? Porque el dinero, uno se desespera, pues la vida sigue, ¿no? Se vão los anillos, pero quedan los dedos. Pero el peor, hermanos, vai ser perder los hijos. Porque el gobierno te va a agarrar como fanático, loco y un montón de adjetivos que le pone a uno y le van a confiscar su familia, sus hijos, a tutela de sus hijos. Hermanos, então, agora nós queremos ser vitoriosos, devemos pensar em obedecer ao Senhor e ir ao campo. Porque aqui diz assim claramente, hermanos, que há 3 grupos: encarcelados, los que huirán de la ciudad y los pueblos para salvar su vida, y muchos otros soportarán el martirio por amor de Cristo. Não está dizendo que apostatarão, não, eles vão ser fieles e serão mártires. Por isso, meus irmãos, o Senhor vai ter 3 grupos em esta reta final. Agora, meus irmãos, esta na página 448 menciona claramente que o inimigo tiene marcado esto, mis hermanos, dice aquí, página, mismo libro, Eventos del Tiempo Final, a la página 448, dice así: estamos viviendo en el gran día de expiación y debemos confesar nuestros pecados después de arrepentirnos cabalmente. Debemos ejercer nuestras capacidades para livrarnos de los hombres impíos e irrazonables. Hermanos, miren, esto es algo que repite mucho en este libro. Yo nunca había leído esto en otros libros. Y aquí en esas cartas lo leo claramente. Mira, aquí tengo otra cita que dice claramente, la página 84, lo mismo. Ahora la página 84 está más claro, mira. Eventos del tiempo final. Hay que salir del sistema y apartarnos. Dice así: vi que Dios quiere, aquí está bien claro, vi que Dios quiere que su pueblo se aparte del mundo, porque los malvados, está hablando de los impíos, serán propiedad del enemigo. Él obrará por medio de ellos en cualquier manera posible para desconcertar y destruir a los santos, y que si nos vemos forzados a estar em companhia de los injustos, devemos orar e velar em todo momento para que não participemos de su espírito, porque eles corrompem a atmosfera em que se encontram a su mismo aliento, e su mismo aliento es tinieblas. Vi que los malos serão cada vez peor. Também se me mostrou que devemos separar-nos de ellos. ¿Miraron? Los malos serão que cada vez peor, y que debemos separarnos de ellos y ser libres en verdad. Dios no quiere que su pueblo se mezcle con los injustos, más allá de lo que se vean obligados a hacerlo. Hermanos, es una advertencia que la mayoría no va a poner atención. ¿Sabe por qué? Porque muchos de estos impíos son nuestros queridos. ¿Cómo voy a pensar así que, bueno, mi mamá es adventista, procura ser fiel, pero vamos a decir que mi mamá no es de la iglesia? Pero yo amo a mi mamá de toda manera, ¿concordan conmigo? Es mi mamá. Pero si ella no acepta la luz, entonces yo estoy amarrado por un lazo humano que me pone en peligro. Y de ahí, hermanos, que tenemos amigos del mundo también, y tenemos la zona de conforto que tenemos en el mundo. Y de ahí que aquí dice así que los malos serán
vi que os malos serão cada vez pior. Serão cada vez pior, porque o inimigo, hermanos, está apropriando de los seres humanos. E para vencermos, e para levar nossa família a vencer, o Senhor quer que nos movamos ao campo, mis hermanos, de esta maneira, poder afastar nossa família de la influência de los impíos. Hermanos, este tema, entonces, é um tema que devemos estudar muito, ¿por quê? Dice la sierva del Señor, hermanos, que este conflicto que estamos para entrar vai ser terrível. Aqui tenho o livro Mensajes Selectos, del tomo 3. Mensajes Selectos, del tomo 3, dice así, hermanos, la sierva del Señor, en la página 402. Normalmente la página no se armoniza de um livro a outro, pero le voy a mencionar el capítulo porque de ahí usted puede ver. Dice así, la última gran lucha. Yo le daría un consejo que lean este libro, Mensajes Selectos, el tomo 3, el capítulo La última gran lucha. Dice así, hermanos, estamos al borde de acontecimientos grandiosos y solemnes. Las profecías se están cumpliendo. El último gran conflicto será corto, pero terrible. ¿Cómo será la última batalla, hermanos? Corto, pero terrible. No he predicado ningún sermón todavía al respecto de eso, pero lo tengo aquí. Mateo 24, 22 dice que si aquellos días no fuesen acortados, ¿sabe que eso tiene un significado profético? Algún día voy a dar ese tema, pero tengo que reunir bastante evidencia para ponerlo de una óptica bíblica, no lo que pienso yo. Pero aqui diz claro, o último grande conflito será corto, pero terrível. Antiguas controvérsias serão revividas, surgirão novas controvérsias. Temos uma grande obra que fazer. Nossa obra ministerial não deve cessar. Hermanos, aqui há um ponto importante. O inimigo nos vai cercar de muitas maneiras e vai travar, hermanos, cada uma das áreas para o evangelismo frenar. E ele nos quer manter callados, pero Deus, hermanos, preparou uma maneira por lo qual nós outros vamos seguir predicando hasta a mesma última hora. Decimos amém? Que maravilhoso poder entender isso. Dice, a última amonestação deve ser dada ao mundo. Há um poder especial em la apresentação de la verdade para este tempo. Agora vem a pergunta e diz, quanto tempo durará? Solo por um corto período. Hermanos, entonces, podemos empezar a arreglar os maletines. ¿Qué dice aquí? Que la hora final vai ser como? Cortita. ¿Por qué estamos nos movendo para ir al campo? ¿Estamos com ideia fanáticos que somos mejores que outros? Não, não somos mejores que outros, pero tenemos una misión. Decimos amén. La misión, hermanos, de abrir la escuela Madison, los puestos de avanzada, es la estrategia que el Señor está criando. Y cuando todo en la ciudad cierre, hermanos, Dios va a tener un Juan el Bautista allá a la montaña para seguir todavía su obra, preparando materiales y llevando como Enoch a las ciudades, mis hermanos, a su tiempo el mensaje. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Por eso, hermanos, colocamos el título hoy, Un remanente victorioso. Porque, mis hermanos, cuando el enemigo piensa que ha derrumbado la iglesia, mis hermanos, Dios la sostiene. Este mismo capítulo, lean este capítulo, no voy a leer todo el capítulo para ustedes, pero empieza, capítulo 57, Mensajes Selectos, tomo 3, empieza diciendo así: fui movida por el Espíritu de Dios a escribir este libro, Conflicto de los Siglos. Sabía que el tiempo era corto y que las escenas que pronto han de agolparse sobre nosotros por fin sucederán en forma repentina y rápida, como se presentan en la palabra de la Escritura. El día del Señor vendrá así como ladrón de noche. ¿Miraron cómo empieza este capítulo? ¿Cómo viene la cosa, hermanos? De manera rápida. Por tanto, mis hermanos, va a ser un tiempo rápido, pero va a ser un tiempo terrible. Y para esta hora Dios quiere levantar esta obra, mis hermanos, con personas
que tienen, mis hermanos, el corazón en la obra. Y ya no voy a seguir leyendo por el tiempo, pero dice el mismo capítulo, dice que parece que Satanás va ganando la batalla, va teniendo éxito, pero Dios le va a dar la victoria a sus hijos. Entonces, mis hermanos, el libro Conflicto de los Siglos, a la página 681, dice que la ira de Satanás crece al tiempo del fin. La ira de Satanás crece. ¿Y por qué, mis hermanos? Porque Satanás quiere ser el director del mundo cristiano. Pero a la vez, hermanos, a la proporción que crece la ira del enemigo, Dios también, hermanos, aumenta el poder del Espíritu. ¿No es maravilloso esto? A la página 7, Spalding Magan, la sierva del Señor dice que a la vez que viene el fuerte clamor, en forma de la lluvia tardía, viene con 10 veces más potencia que el Pentecostés. ¡Wow! Imagina, 10 veces más poder que el Pentecostés. Hermanos, ¿estamos preparados para este fogonazo de gloria? Yo creo que todavía no estamos preparados. El enemigo sabe todo eso, ¿sí o no? Satanás estudia la palabra, él conoce todo eso. Y él, por eso dice, mis hermanos, que él tiene que ahora frenar este movimiento, frenar este residuo, ¿entiende? Frenar esta compañía. Y no piensen que somos los únicos aquí, no, hermanos. Hay americanos, hay chinos, hay en todos los países, hay pequeños focos de luz que se están prendiendo. Y si ya ve uno por aquí, otro por allá, ahora este congreso, mis hermanos, va a poner en evidencia lo que estamos haciendo. Pero ustedes van a ver que también hay otros que están haciendo la obra también, en España, en varios otros países. Y de ahí, mis hermanos, que el enemigo sabe que es la obra médico-misionera que nos va a poner en evidencia y que nos va a ser un instrumento que nos va a dar la victoria. Y por eso, hermanos, el libro Eventos de los Últimos Días, a la página 214, dice así, algo interesante que el enemigo está preparando, dice así, los Eventos de los Últimos Días, página 214, dice la sierva del Señor, hermanos, habrá um exército de creyentes que suportarão tão firmemente como na roca la última prueba. Miren, mis hermanos, entonces el enemigo no va a poder vencer a este grupo porque habrá um exército de creyentes que suportarão tão firmemente como na roca la última prueba. Y de ahí, hermanos, entonces el enemigo va a hacer una imitación, a la tarde vamos a ver esto, una imitación de la venida de Cristo. Y este, mis hermanos, va a ser el gran desafío para la iglesia y el mundo. Y nosotros tenemos que aprender, mis hermanos, a discernir cuál es el Cristo verdadero, cuál es, mis hermanos, la obra del Señor para nosotros. Y de ahí que este mismo libro, a la página 164, dice así, hermanos, Satanás usará toda oportunidad para disuadir a los hombres de su lealtad a Dios. Él y los ángeles que cayeron con él aparecerán en la tierra como hombres. ¿Cómo va a ser en la última hora, hermanos? Ellos se van a materializar. Voy a leer otra vez para los que no agarraron. Dice, Satanás usará toda oportunidad para disuadir a los hombres de su lealtad a Dios. Él y los ángeles que cayeron con él aparecerán en la tierra como hombres tratando de engañar. Los ángeles de Dios también aparecerán como hombres y usarán todos los medios a su alcance para derrotar los propósitos del enemigo. ¿Será que estamos preparados para este tiempo? Dice así, hermanos, los malos ángeles en forma de hombres hablarán en ese tiempo con los que conocen la verdad. ¿Cómo van a intentar desanimarnos? Hablando con nosotros. Hermanos, entonces yo vi en la Biblia que Jesús estaba bien preparado. Porque quando Pedro começou a dizer, não, para que ir a Jerusalém? Que tal se vamos a outro lugar? E tanta gente para predicar. Que Jesus disse a Pedro,
apártate de mí, Satanás. Era el mismo Pedro que estaba haciendo un instrumento para desanimar al Señor. Y Satanás usó el mismo discípulo que estaba cerca del Señor. Queridos hermanos, hay aquí un consejo en esta página 164, eventos de los últimos días. Satanás obtendrá la victoria sobre nosotros, a menos que sigamos de cerca a nuestro dirigente. ¿Cuál es nuestra única solución, hermanos? Seguir muy cerca. ¿Y quién es nuestro dirigente? ¿El hermano Marcelo, el pastor Souza? No, nosotros somos siervos del Señor. Cada día, hermanos, debemos estar cerca de Jesús, como Josué, como Moisés, como Abraham, tener una comunión con Él. Por eso, mis hermanos, ahora debemos estar en guardia. 165, se me mostrou que malos ángeles, bajo la forma de creyentes, obrarán en nuestras filas para introducir un fuerte espíritu de incredulidad. Miren, mis hermanos, nosotros estamos en peligro ahora, pero el Señor nos promete la victoria si nosotros agarramos de su mano de Él. Amén, hermanos. Y entonces, mis hermanos, ahora vino la cita que me había olvidado, pero ahora sí voy a leer para ustedes para concluir con chave de oro. Dice así, el capítulo 5, página 83, yo estaba pensando página 53, no, 83, manuscrito 7 del 24 de agosto de 1850, pero es con chave de oro que leo esto. Tuve una visión, vi que los esfuerzos de Satanás são mais poderosos que nunca. Quiere decir que hasta mismo allá en el Edén, ahora el enemigo está con más ira todavía. Porque sabe que su tiempo es corto. Apocalipsis 12:12 lo dice. Y dice que el sellamiento de los santos los pondrá más allá del alcance de su poder. Decimos amén, hermanos. Este momento está llegando ahora, hermanos. Quando se formos sellados com o sello del Deus vivo, vamos estar fora do alcance do inimigo. Ele já não tem nada como fazer para alcançar-nos. Agora obrará de todas as maneiras possíveis e tentará lograr mediante todas suas insinuações que os santos estén desprevenidos, que se duerman em la verdade presente ou que dudem de ella, para impedir-lhes assim que sejam sellados com o sello del Deus vivo. Também vi que dentro de não muito, Satanás aparecerá casi em forma humana e que seus ángeles estarão todos ao redor de eles buscando alguma maneira de devorar-nos. Queridos hermanos, aqui diz assim que nosso tempo, nossa hora, nuestro dia de oportunidade é a hora. E que se logramos esto, mis hermanos, página 83 deste livro, Eventos del Tiempo Final, diz que Satanás sabe duas coisas, que seu tempo já está terminando, 6.000 anos de pecado se estão agotando, hermanos, não somente os 6.000 anos, mas o tempo de graça que há aí. Eu expliquei isso há 2 temas atrás. E a outra coisa que ele sabe também, que os santos de Deus que sejam sellados estarão já fora do alcance de seu poder. Queridos hermanos, não é maravilhoso isto? O inimigo já não vai poder doblegar-nos. Ele já não vai poder, mis hermanos, fazer nada por nós. E por quê? Porque a Bíblia lo diz, hermanos, Apocalipse 17:14, diz assim este texto maravilhoso. E isto, mis hermanos, é o que estou aguardando eu. Aqui diz claramente, Apocalipse capítulo 17, versículo 14. Mira lo hermoso, hermanos, que Deus tem preparado para nós. Apocalipse capítulo 17, versículo 14. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá. ¿A dónde está nuestra victoria, hermanos? En la victoria de Cristo.
porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él, son llamados y elegidos y fieles. Así que vamos a vencer a Satanás en nuestra propia fuerza. No, Jesús vence a Satanás. ¿Se acuerdan, mis hermanos, allá en Levítico 16, el día de expiación, cuando venía aquel macho cabrío que era Azazel, representaba a Satanás, y que después de la ceremonia, ¿qué hacían con aquel animal? ¿Lo mataban? No. ¿Qué hacían? Lo llevaban al desierto. ¿Quién llevaba a cualquier niño que andaba por ahí este día? No, había un hombre preparado, capacitado, entendido, hermanos, porque aquel animal era fuerte, tenía cuernos, aquel animal era peligroso, no pudiera soltarse, él tenía que cumplir, hermanos, un ritual. Aquel hombre, mis hermanos, tenía que ser preparado, no era cualquier hombre, y aquel hombre iba a llevar a aquel macho cabrío al desierto para ya morir. Amén, hermanos. Hay un ser humano que está en el cielo, y este ser humano fue preparado para llevar el macho cabrío al desierto. Amén, hermanos. Jesús, el Rey de reyes, supremo, la monarquía, la realeza del cielo lo adora a Él como supremo. Es Señor de señores. Él vencerá, y Él y los que están con Él. La victoria del remanente. Si Satanás ha esclavizado a usted está adicto al azúcar, al queso, al chocolate, a la carne, al café, o quem sabe a la inmoralidad, a la pornografía, a un vicio secreto. Pero quem sabe el enemigo te ha colocado odio en tu corazón. Usted tiene prejuicio de la gente. Usted odia a las personas. Usted no tiene confianza en nadie. Si el enemigo te ha amarrado con alguna cuerda, venga en el nombre de Jesús a la victoria. La Biblia dice: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Qué bonito, mis hermanos. La Biblia dice: seguir la paz con todos, y la santidad, la santificación, sin la cual nadie verá al Señor. Queridos hermanos, el Señor está preparando una gran fiesta en el reino de los cielos. Y aquellos que obtengan la victoria, mis hermanos, reciben una túnica, un manto blanco, mis hermanos, la túnica de la victoria, la invitación para la fiesta más importante del universo. ¿Le gustaría ser parte de esta fiesta? Yo no quiero faltar. Oh, mis hermanos, como yo me gustaría llegar a aquel día y poder volver mi cabeza y ver muchas personas que había predicado un día el Evangelio. Las iglesias, yo tuve tantas iglesias, hermanos. Desde el año 1989 que soy pastor, yo he estado en varias iglesias y yo voy a buscar uno por uno de mis hermanos y también mi familia, y quiero verlos a todos acá. Amén, hermanos. ¿Le gustaría a usted hoy levantarse para ser parte de este remanente? Querido hermano, podemos tal vez ser martirizados, sí, yo puedo ser un mártir, yo no sé, pero Dios sabe. Pero yo quiero ser fiel al Señor. Pero yo estoy planeando ir al campo, y yo estoy planeando ser un misionero, un obrero médico misionero, pero yo no quiero quedar en las ciudades de manera rebelde, pero yo quiero estar preparado. Querido hermano, querida hermana, vamos a orar antes, vamos a escuchar un canto. A la tarde vamos a tener una porción, una gotas de salud a las 3, después vamos a tener otro tema y prepararnos de esta manera para la Santa Cena. Que Dios nos ayude. Yo sé a dónde voy, y yo sé quién va conmigo. Sé la melodía, la quietud de la mañana. Un tesoro encontré
riqueza ilimitada. Luz encontré que me guiará a través de la tormenta. Pregunto yo, ¿cuál es tu rumbo? Pregunto yo, ¿quién irá a mi lado? Pregunto yo, si la noche es negra, está la luz de día. ¿En dónde está el tesoro que riqueza? A la mañana y le da la melodía. Pregunto yo, ¿cuál es tu rumbo? Pregunto yo, ¿quién irá a tu lado? Pregunto yo, si la noche es negra, está la luz de día. ¿En dónde está el tesoro de riqueza? A la mañana y le da la melodía. Este momento, hermanos, es el momento de orar. Este momento debemos, hermanos, no solamente orar, pero clamar al Señor, que tenga misericordia de nosotros, que nos fortalezca para la batalla. Estamos ya, hermanos, en la última hora. Y debemos, hermanos, pronto salir de este mundo. Pronto debemos, hermanos, con nuestra familia, con nuestros queridos, entrar en los portales del reino de los cielos. Por años, hermanos, muchos años, estoy predicando este mensaje. Pero ahora sabemos, hermanos, que estamos a la recta final. Con reverencia a los que podamos, vamos a postrarnos y orar al Señor. Amado Padre que estás en los cielos, qué hermoso tema que encontramos en tu palabra, Señor. Va a haber un remanente victorioso, vencer al mundo, la carne y el diablo. Oh Señor, queremos agradecer porque en Jesús tenemos la victoria. El Cordeiro foi imolado para darnos la victoria. E agora não somente és um Cordeiro, pero viene como Rei de Reis, Senhor de Senhores. E os que estão com Ele, os que estão chamados, elegidos e fiéis. Graças, Senhor, porque Tu prometes aplastar a cabeça da serpiente. El pecado deixará de existir. Nunca mais habrá nenhum recuerdo, solamente as cicatrizes de la mano de nuestro Redentor. Gracias, Señor, por la victoria del Evangelio. Gracias, Señor, porque tú nos llamas para ser parte de tu familia y dejar para atrás toda lágrima, sufrimiento y dolor, para vivir para siempre y para adorar tu nombre. Bendice esta obra, Señor, bendice este ministerio. Guíanos, Señor, con tu Espíritu Santo. Gracias porque has prometido poder, fuerza, capacidad para hacer tu voluntad. Queremos colocar en tus manos nuestra familia, queremos colocar en tus manos esta congregación, también a todos nuestros hermanos que están acompañando por las pantallas. Señor, bendice tu pueblo, levántanos, despiértanos, que no vamos a dormir ahora porque ya va alta la noche. Gracias, Señor, por las promesas de victoria. Te adoramos y agradecemos en el poderoso nombre de Jesús, a quien damos toda la honra y gloria.